Bueno, el problema nos dice, sea la circunferencia de centro O y radio R. Nos dice que si el segmento CD es igual al valor de radio y el ángulo ODC es igual a 15 grados, nos pide hallar la medida del ángulo A o B. Entonces, ¿cómo podemos resolver este tipo de ejercicios? Nosotros tenemos que enfocarnos más en los datos que nos da el ejercicio. Entonces, primero colocamos datos. Nuevamente, dando lectura al enunciado, nos dice, sea la circunferencia de centro O, radio R. Entonces, un dato es R. Y nos da una condición que dice que el segmento CD es igual al valor del radio. Además, que el ángulo ODC es 15 grados. Entonces, nosotros colocamos que el ángulo ODC es igual a 15 grados. Aquí tenemos nuevamente graficado el mismo problema, donde nosotros trataremos de impregnar los datos que nos dan en el gráfico, ¿verdad? Entonces, primero, valor R. Entonces, sabemos que el valor del radio de la circunferencia es igual a R. El segmento CD es igual a R, ya que tenemos aquí desde C hasta D, el segmento CD tiene un valor de R. Entonces lo podemos colocar de esta manera, que el valor del segmento CD sea R. Ya tenemos el valor de R. Ahora pasamos con ODC. El ángulo ODC se encuentra ODC con vértice en D. Entonces se trataría de este ángulo. Entonces, si quieren, nosotros podemos, para reducir la notación, podemos llamarlo como alfa, que sea igual a 15 grados. Y en el gráfico podemos colocarlo como alfa. Ahora, ¿cómo hallar el ángulo que nos pide? A nosotros nos pide este ángulo, el ángulo A o B, ¿verdad? Nos pide hallar el ángulo A o B. No sabemos cuánto vale. Y de acuerdo a nuestra gráfica, ese ángulo estaría A o B. Con vértice en O, nos pedirían este ángulo. No sabemos cuánto vale. Para resolver este problema, simplemente nosotros utilizamos la fórmula del ángulo formado por dos rectas cercantes a una circunferencia, el cual nos dice, si yo tengo un ángulo que se forma por dos rectas secantes a una circunferencia, puedo obtener el valor del ángulo alfa en este caso, que sería igual al ángulo mayor, que sería respecto del centro, en este caso sería A o B, menos el ángulo de las otras dos intersecciones con el centro, en este caso sería CO, aquí lo podemos llamar como un nombre, como tenemos de E, menos COE. Nos referimos a este ángulo y todo esto dividido entre 2. Entonces, esta es la forma de cómo hallar el ángulo de dos rectas secantes a una circunferencia. Entonces, tenemos los datos, por el momento no. ¿Por qué? Nosotros necesitamos hallar A o B. Esta es nuestra incógnita. Podemos hallar, pero necesitamos el valor de alfa. Alfa tenemos que es dato, vale 15 grados. 2 es un dato prácticamente, y el ángulo COE es lo que no tenemos. No tenemos este ángulo. Nuestro objetivo es hallar este ángulo para poder resolver este problema. Entonces, nosotros podemos hallar. Entonces, podemos colocar para el ángulo COE. Para hallar el ángulo COE, que es este ángulo, nosotros tenemos que poner atención a nuestra gráfica. ¿Por qué? Como parte del centro, el ángulo COE, nosotros sabemos que como toca una periferia
de la circunferencia, desde este punto hasta el centro, el valor del lado es igual al radio. Entonces, aquí podemos apreciar un triángulo, en donde nosotros lo podemos graficar para que se pueda apreciar mejor, donde tendríamos este valor de triángulo. No va a estar bien graficado, pero es para que se den la idea. ¿Por qué? Yo tengo que concentrarme en el triángulo DCO, donde aquí estaría D, aquí estaría el punto C y aquí el punto O. Y sabemos que de C a O el valor del lado es R, y de C a D igual es R. Acá, como dos lados son iguales, se trataría de un triángulo del tipo isósceles, donde aquí tenemos el valor de alfa, y por ser isósceles, aquí repetiría el valor de alfa. Como acá se encuentra el punto E aproximadamente, nosotros podemos concluir que el ángulo COE es igual a alfa. Entonces, como ya tenemos el valor de COE, simplemente lo reemplazamos en la fórmula, donde tenemos que alfa es igual el ángulo AOB menos el ángulo COE entre 2. Analizando alfa tenemos COE, ya tenemos cuánto vale, AOB no sabemos y ya podemos obtener lo que se necesita. Entonces, despejamos AOB, donde AOB va a ser igual. Este denominador pasa a multiplicar y se va a quedar con 2 alfa. Está restando el ángulo COE, pasa al siguiente miembro sumando, donde tendríamos COE. Reemplazando los datos que hemos obtenido. 2 veces alfa más el ángulo COE, pero el ángulo COE es alfa. Entonces, finalmente, el ángulo AOB es igual a 3 veces alfa. Pero tenemos el dato del alfa. Sabemos que alfa es igual a 15 grados. Y simplemente multiplicamos 3 por 15. Y el ángulo AOB es igual a 45 grados. Que para nosotros sería la respuesta del problema.